Bienvenidos otra vez a todos y a todas a la asignatura de Nutrición 1. Hoy nos toca ver el cálculo de las necesidades energéticas. La clase pasada hablaron un poco sobre energía y sobre el gasto energético diario, así que hoy vamos a ver cómo calcularlo. A modo de repaso, para empezar la clase de hoy, vamos a volver a ver los tres componentes que componen el gasto energético diario. Por un lado, el metabolismo basal, que vieron en la clase pasada qué factores lo modifican, qué es, cómo son las condiciones ideales para medirlo. Por otro lado, la termogénesis inducida por la dieta. Y por último, el trabajo muscular. Estos tres componentes son los que nos dan sumados el gasto energético diario. Para conocer este gasto energético diario, para conocer el valor, tenemos dos maneras. Una es medirlo, como explicamos en la clase pasada, que acá tenemos varios métodos: calorimetría directa, calorimetría indirecta, agua doblemente marcada, bueno, también el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Si nosotros usamos cualquiera de estas formas, lo que vamos a hacer es medir, o sea, vamos a saber exactamente cuál es nuestro gasto energético diario. Después tenemos la manera que nosotros usamos en la práctica, que también es una forma de conocerlo, pero no lo vamos a medir exactamente, sino que lo vamos a estimar. Y acá tenemos 7 fórmulas, que son las que vamos a ver durante toda la clase de hoy para conocer este gasto energético. Tenemos la fórmula de ADA, Harris-Benedict, Mifflin, la fórmula de NAS, que es el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y 3 métodos de FAO. El del 2001, que es para poblaciones, eso es muy importante que lo recuerden, y 2 mediciones de FAO de 1985 que corresponden a una que la llamamos FAO factorial y el FAO práctico. Todas estas formas de estimar el gasto energético diario son las que iremos trabajando a lo largo de la clase de hoy. Antes de empezar a trabajar cada una de las fórmulas, como ya les comenté antes, el gasto energético diario está compuesto por 3 ítems, ¿no? Uno es la actividad muscular o la actividad física o el nivel de actividad física, pero es muy importante determinar cuánta actividad física hace una persona, porque eso va a incluir un gasto al que le tenemos que poner alguna cantidad de calorías para que ese gasto energético diario sea el adecuado. Entonces, la bibliografía propone 4 categorías. Por un lado, la categoría sedentaria, que son, como dice ahí, las personas que pasan la mayor parte del tiempo sentadas y que no tienen actividad laboral. Una actividad moderada, a la que se le agregan el 50% de las calorías del metabolismo basal y la termogénesis, que quiénes son estas personas, las que tienen un trabajo sentado, pero que se trasladan hacia el trabajo, que caminan, que realizan tareas domésticas y que hacen alguna actividad física, pero con baja frecuencia semanal. Por otro lado, tenemos la categoría de personas activas, que son quienes tienen alguna tarea laboral que se realice parado o personas que tienen actividad deportiva, pero con una frecuencia semanal más alta. Y el 100% agregamos de calorías a las personas que son muy activas. ¿Quiénes son? Personas que trabajan también a pie, a veces al aire libre, y que también son las personas que realizan actividad física intensa todos los días. Puede ser algún deportista de élite o de alto rendimiento. ¿Qué nos pasa con la actividad muscular? Siempre se nos genera, al dar las clases en el aula, el tema de aclararles y de debatir con ustedes, que obviamente en este ámbito no va a ser posible, por lo menos no así en clase presencial, de que cada actividad muscular tiene que definirse por cada persona, porque uno por ahí trabaja en un lugar, en una oficina, pero tiene, qué sé yo, actividades en el primer piso y sube la escalera y la baja todo el día. Hay gente que hace ejercicio todas las semanas, pero trabaja sentado. Hay gente que trabaja al aire libre pero sentado. Digo, como que cada persona es muy particular y uno en la consulta práctica lo que hace es tratar de detallar bien
la actividad de esa persona, la que realiza todos los días, para poder asignarle un porcentaje adecuado de ese gasto energético diario a la actividad que realiza la persona. Entonces, por ahora, vamos a guiarnos con estas categorías. Nosotros vamos a tratar de que no se le presenten dudas a la hora de definir qué porcentaje le van a asignar, pero sepan que acá no es tan lineal ni tan perfecto, ni tan así como que uno puede generalizar este tema y decir, ay, bueno, esta persona no trabaja, bueno, sedentario, esta persona trabaja sentado pero va en colectivo, moderado. Digo, acá hay que como preguntar un poco más y a veces la información de los ejercicios prácticos que nosotros les damos no es tan completa como para poder determinarlo bien específico. Pero solo conozcan estas categorías, pero sepan que en la realidad a veces es un poco más complejo determinar qué actividad tiene cada uno. Bien, ahora sí, la última aclaración antes de arrancar con las fórmulas para estimar el requerimiento energético diario, es que nosotros en todas las fórmulas para estimar este gasto vamos a usar el peso. Pero ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer entonces es evaluar ese peso mediante el índice de masa corporal. Y una vez que hacemos esa evaluación, tenemos que tomar una decisión. Si el peso de la persona nos da entre 18,5 y 24,9, es decir, que su peso es saludable para el índice de masa corporal, vamos a usar en la fórmula del requerimiento energético diario el peso actual, el peso que tenga la persona, porque es un peso saludable. No importa en qué rango se encuentre de peso saludable de IMC, mientras se encuentre dentro del peso normal. Si ese resultado no está dentro del rango del peso saludable, quiere decir sea bajo peso o sobrepeso o obesidad, pero no se corresponde con el rango de peso saludable, debemos calcular el peso ideal por el método que nosotros querramos. Puede ser el método, no sé, yo uso mucho el método práctico porque es el más fácil para el momento, pero en realidad pueden usar cualquier cálculo para hacer el peso ideal y se usa ese valor en las fórmulas de gasto energético diario. Así que siempre, 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 por más de que parezca una obviedad, apenas reciben un ejercicio o un caso, hay que calcular el IMC y asegurarnos de que ese peso de la persona, el peso actual, esté dentro del peso saludable y si no, calculamos peso ideal y usamos el peso ideal en la fórmula. Bueno, y ahora sí, vuelvo a mostrarles todas las fórmulas que vamos a usar y que vamos a practicar hoy para estimar el requerimiento energético diario. Como vieron en la clase pasada, hay algunas que se basan en calorimetría indirecta y hay otras que se basan en agua doblemente marcada. Acá las tienen todas para que les ayude a la memoria visual. Así que bueno, arrancaremos con la primera que es ADA. Bueno, acá comenzamos con la primera de las fórmulas que vamos a ver en la clase de hoy para calcular el gasto energético diario, que es la fórmula de la Asociación Americana de Dietistas. Como verán, es una fórmula bastante simple y fácil de recordar, que hay diferencia en la fórmula para hombres y para mujeres. Esto lo van a ver en casi todas las fórmulas que usemos hoy. Tiene en cuenta el peso en kilogramos y multiplica por 24, que son las horas del día, y después se le agrega el porcentaje de actividad física, que esto es lo que les decía antes cuando les nombré las 4 categorías. Lo más importante de hacer a la hora de calcular de todas las fórmulas es fijarnos bien que el peso nos lo pide en kilos. Hay veces que la altura, por ejemplo, no es este el caso, pero que nos la pide en centímetros, a veces en metros. Entonces es muy importante ver en qué unidad nos está pidiendo el dato y separar en términos, que en este caso no es tan importante porque hay más multiplicaciones, pero van a ver más adelante y se los voy a volver como a recalcar, que es muy importante para ser ordenados en los cálculos, volver a matemática de la secundaria y de la primaria, diría yo, y separar en términos para que no haya errores en las cuentas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, acá tenemos el ejemplo de Julia, que tiene 25 años, pesa 62 kilos, mide 1,65 m, trabaja como administrativa y va al gimnasio 2 veces por semana, 1 hora.
Van a ver que este ejemplo lo vamos a repetir en todas las fórmulas para que siempre calculemos el mismo caso y después podamos comparar un poco esos resultados. Lo primero que les dije que había que hacer, no sé si se acuerdan, pero por las dudas lo volvemos a recalcar, es calcular el índice de masa corporal de Julia para ver si podemos usar su peso actual o si necesitamos calcular además su peso ideal para reemplazar en esta fórmula. Entonces, hacemos el índice de masa corporal, que es su peso dividido su talla al cuadrado, nos da 22,7, que repasamos de nuevo el rango de normalidad, entre 18,5 y 24,9 es un peso saludable, por lo que Julia tiene un peso saludable. Y acá abajo les reemplacé en violeta los datos que yo puedo sacar de este caso. Acuérdense que la fórmula de ADA para mujeres era 0,95 por 62, porque usábamos su peso, por 24, y le agregamos la actividad física, que en este caso es moderada, porque Julia trabaja y además hace ejercicios con baja frecuencia semanal. Entonces lo que hacemos es multiplicar 0,95 por 62 por 24 y a eso sumarle un 50%. El resultado nos da 2120,4 kilocalorías. La siguiente fórmula es la de Harris-Benedict, que bueno, tiene la particularidad de que se usa para todas las edades. Parece medio engorrosa, lo es. Vuelvo a repetirles lo mismo que les dije para la fórmula de ADA, que acá es muy importante separar en términos. Por si no lo recuerdan, ¿cómo se separa en términos? Uno hace primero las cuentas que están entre los signos más y los signos menos y después suma cada término independientemente, suma o resta, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo porque yo se los puse más claro para que hagan una vuelta a la secundaria y revisen eso. Entonces, acá lo más importante es de nuevo eso, separar en términos y fijarnos en qué unidades nos pide cada uno de los datos. Harris-Benedict usa el peso en kilos, la talla en centímetros y la edad en años, más el porcentaje de actividad física. Y al igual que ADA, divide una fórmula para hombres y otra para mujeres. Bueno, siguiendo la misma línea de trabajo, vamos a tener el mismo caso de Julia. Agarramos la fórmula de cálculo de Harris-Benedict de mujeres y reemplazamos 62, donde está el peso, 165 en este caso, porque la altura me la está pidiendo en centímetros, y 25, que es la edad que tiene Julia. Y le seguimos agregando el mismo porcentaje correspondiente a la actividad física. Acá es muy importante que separen en términos para poder resolver bien y ordenado las fórmulas que son más largas, como este es el caso de Harris-Benedict, y se van a fijar que yo ahí puse 9,7 por 62 y resolví ese término primero, que me da 601,4, después 1,8 por 165, que me da 297, y 4,7 por 25, que me da 117,5. Después sumé, fui haciendo 655 más 601,4 más 297 menos 117,5 y eso me da 1435,9. Y a ese resultado es al que le sumamos el 50% del adicional por la actividad física. Y eso nos da 2153,8. Siguiendo con las fórmulas de la clase de hoy, la siguiente es la fórmula de Mifflin. La particularidad de la fórmula de Mifflin es que se usa para personas entre 19 y 78 años. Como verán, tiene algunas características bastante similares a la fórmula de Harris-Benedict. Divide entre hombres y mujeres. Utiliza como variables a tener en cuenta para este cálculo el peso en kilos, la altura o la talla también en centímetros y la edad en años. Y por supuesto ahí está también presente el porcentaje de actividad física. Así que bueno, avancemos y veamos el ejemplo de Julia, pero con la fórmula de Mifflin. Bueno, ahora vamos a aplicar el caso de Julia a la fórmula que recién vimos de Mifflin, siempre obviamente para mujeres, porque el caso es una mujer. Van a fijarse que otra vez en violeta les puse cuáles eran los datos que nosotros sacamos del caso en cuestión. Y fíjense que otra vez yo resolví todo separando en términos. Primero 10 por 62, que me da 620.
después 6,25 por 165, que es la talla de Julia en centímetros, como nos lo pide la fórmula, que me da 1031,25, después 5 por 25, y finalmente el 161, que es un número que ya estaba dispuesto así en la fórmula. Una vez que calculo todos esos términos, me va a dar como resultado final 1365,25, al que le tengo que adicionar el 50% de actividad física. Y el resultado final del cálculo energético por Mifflin para Julia es 2047,8 kilocalorías. Continuando con las fórmulas de gasto energético diario, nos encontramos con la fórmula de NAS o la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Acá empezamos a utilizar a partir de acá en adelante, en todas las fórmulas que siguen, el método de agua doblemente marcada para realizar estas fórmulas acuérdense, de estimación del gasto energético diario. Como verán, esta fórmula también divide hombres y mujeres, utiliza la edad en años, el peso en kilos, y fíjense acá que hay una diferencia porque utiliza la talla en metros en vez de la talla en centímetros. Otro cambio importante de esta fórmula es que deja de usar porcentaje de actividad física para usar un factor, que ustedes lo tienen ahí con un circulito en violeta de hombres y mujeres. Entonces lo que se hace es seguir reemplazando y si la persona es sedentaria, donde dice actividad física, uno reemplazaría por el número 1. Si la persona es moderada y es hombre, reemplazaría por el 1,11, si es mujer por 1,12 y así sucesivamente dependiendo cada caso. Los números que tienen al costadito, por ejemplo, donde dice sedentario, que tienen 1 a 1,4, significa que el nivel de actividad física va a estar hasta un 40%, el moderado entre un 40 y un 60%, el activo entre un 60 y un 90% y el muy activo entre 90 y 150%. Eso sería como la equivalencia a la actividad muscular que vimos antes. Entonces es bastante coherente cómo lo plantea, sedentario, moderado, activo y muy activo. Pero en vez de agregarle un porcentaje, lo que hace le asigna un factor que lo reemplazamos en la fórmula como todos los otros datos. Ahora vamos a ver un ejemplo que les va a resultar un poco más claro. Solamente les digo que no van a tener que acordarse todos estos factores de memoria, ni mucho menos. Nosotros le vamos a dar el factor o les daremos el cuadro y ustedes tendrán que seleccionar el factor de acuerdo a la actividad física que tenga el caso que les toque, pero no es que tienen que acordarse ni las fórmulas ni los factores. Bueno, acá vamos a aplicar el caso de Julia a la fórmula de NAS. Fíjense que esta fórmula es muy importante más que nunca separar en términos, y ahí tenemos en violeta los datos reemplazados. Entonces tenemos 354, que es un número que ya nos da la fórmula. Después tenemos otro término que está compuesto por 6,91 por la edad de Julia. Y el siguiente término es muy importante que le presten atención, porque ese 1,12 que reemplaza, digamos, el 50%, ¿no? Porque ahora es un factor de actividad física que es 1,12, va a multiplicar a todo lo que está adentro de los corchetes. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy ordenados. Y tenemos que resolver primero lo que está dentro del corchete, es decir, 9,36 por 62 y 7,26 por 1,65. Eso nos va a dar 580,3 más 197,9. Entonces, si vemos el renglón de abajo, tenemos 354 menos 172,75 más 1,12 por la suma que hay que resolver de esos paréntesis. Entonces, ¿cuánto da la suma? 1778,2. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que seguir bajando para ser ordenados y hacer 354 menos 172,75 más 1,12 por 1778,2. Seguimos bajando y avanzando en el orden de esta resolución de este caso y tenemos por último 354, 172,75 más 1991,58. Y esa suma es lo que nos va a dar como resultado 2172,83 kilocalorías, que es el requerimiento energético de Julia según la fórmula de NAS. Siempre es importante el tema de los términos, pero no quiero ser reiterativa, pero en este caso, sobre todo en la de NAS, que tiene como mucho corchete, paréntesis y demás, súper importante que sean ordenados.
Ahora nos quedan por delante las últimas tres fórmulas de FAO. Vamos a ir a la primera, que es la de FAO 2001, que es la que se usa para poblaciones, y esto es muy importante. Acá tiene dos pasos. En el primer paso se calcula el metabolismo basal. ¿Cómo? Van a ver que tanto para hombres y para mujeres, dependiendo su edad, tienen una fórmula de cálculo de metabolismo basal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir, dependiendo de nuestro caso, no sé, si es un hombre de 38 años, elegiremos la fórmula que dice 11,472 por los kilos más 873,1 y ese resultado nos va a dar el metabolismo basal. Y el segundo paso es estimar también el nivel de actividad física. ¿Qué es lo que cambia acá? Fíjense que tenemos tres categorías: sedentario, activo, muy activo. Y cada categoría tiene un rango de nivel de actividad física. Yo, si una persona es sedentaria, podría usar tanto 1,4 como 1,69. Si la persona es activa, podría usar 1,7, 1,8, podría usar 1,85 hasta 1,99. Y si la actividad física es intensa, lo mismo, entre 2 y 2,4 puedo elegir cualquier valor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En general, sacamos un promedio. Entonces, ahí al costadito yo les armé una tabla con el rango de nivel de actividad física, pero también les puse un promedio. Para sedentario, usamos 1,55, que es el valor que está en el medio de 1,4 y 1,69, y así lo mismo con activo, 1,85, e actividad intensa, 2,2. Obviamente que cuando uno está con puede determinar bien qué actividad o qué nivel de actividad física tiene la persona, puede elegir un valor más específico en el medio de esos rangos. Pero en nuestros casos lo que vamos a usar es un promedio para cada categoría. Por eso es que se los puse en el cuadro de la actividad física a la derecha. Bueno, vamos con Julia, que nos aclare, en este caso no va a ser Julia, sino va a ser un grupo de Julias que nos aclare esta fórmula. Bien, como les dije, tenemos el ejemplo para FAO poblacional 2001 de una población de mujeres entre 18 y 30 años con un peso de 62 kilos y una actividad estimada en 1,55. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el metabolismo basal. Yo ahí les recorté, lo ven en rosa al cuadradito, les recorté la fórmula de metabolismo basal para estas mujeres, que es 14,818 por kilo más 486,6. Esto lo recorté de la tabla que tienen en la diapositiva anterior. Entonces ahora reemplazamos 14,818 por 62, que es el peso promedio de esta población, más 486,6. Y eso nos da, acuérdense de separar en términos, ¿no? Primero hay que resolver el cálculo de 14,818 por 62 y a ese resultado sumarle los 486,6. Eso nos da un resultado de 1.405,3 kilocalorías. El segundo paso era estimar el nivel de actividad física, que en el caso de la población nosotros ya lo sabemos, es 1,55, nos lo dice la consigna. Entonces, acá calculamos el requerimiento energético diario. ¿Cómo? Multiplicamos lo que ven ahí, metabolismo basal, MB, por NAF, nivel de actividad física. Entonces tenemos 1405,3, que era nuestro metabolismo basal, lo multiplicamos por 1,55, que es nuestro nivel de actividad física estimado, y eso nos da un total de 2.178,2 kilocalorías. Bueno, espero que estén vivos todavía, que estén bien. Vamos a ir al siguiente método de FAO, 1985. De todos los métodos para calcular el gasto energético diario, es el que yo creo que es más complejo de hacer, así que nada, les voy a pedir como especial concentración en este caso. Tiene 3 pasos. El primero es el mismo que el FAO 2001, lo que hace es estimar o calcular el metabolismo basal por estas fórmulas, que es el mismo cuadro, solo que le agrega más edades. Lo tienen en la guía práctica, obviamente, este cuadro, no hace falta que lo saquen de acá de la clase.
pero para cada rango de edad y para hombres y mujeres tiene una fórmula distinta para calcular el metabolismo basal. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar qué fórmula vamos a usar y una vez que la elegimos calculamos el metabolismo basal. El segundo paso es estimar la tasa metabólica basal, que la vamos a usar como múltiplo después, ya lo van a ver, para todas las actividades diarias. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es el metabolismo basal dividido las 24 horas que tiene el día. Es decir, cuánto gasto yo de mi metabolismo basal cada hora. ¿Está bien? Esa es básicamente la tasa metabólica basal. Y ahora van a ver por qué es muy importante ese valor. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva donde tenemos el tercer paso. Bueno, como les dije recién, el tercer paso es calcular el requerimiento energético diario en base al costo energético de cada una de las actividades que hace la persona en el día y la cantidad de horas que realiza esa actividad. En la guía práctica que tienen como bibliografía obligatoria van a encontrar en la parte de los anexos una tablita donde nos pone los múltiplos para cada actividad. Limpiar, trabajar, hacer ejercicio físico de alta intensidad, dormir, mirar la tele. Van a ver que hay una lista de un montón de actividades y cada una tiene su múltiplo. Entonces, en base a eso construimos una tabla. Supongamos, ahora vamos a ver un ejemplo como en todas las otras fórmulas, pero, por ejemplo, yo construyo esta tablita que tienen acá en rosa, que dice actividad 1, supongamos que es dormir. Entonces reemplazo actividad 1, pongo dormir, la tasa metabólica basal uso la que me dio en el paso 2, pongo la cantidad de horas que la persona duerme, supongamos 7 horas, coloco el múltiplo de dormir, que lo voy a encontrar en la guía práctica, en los anexos, y después multiplico tasa metabólica basal por la cantidad de horas por ese múltiplo y me da un total. Una vez que saco la cantidad de todas las actividades, la cantidad de calorías que me gastan, la sumo y ahí tengo el gasto energético diario o el requerimiento energético diario. Ahora vamos a verlo con el ejemplo de Julia que nos aclarará un montón esta fórmula de FAO factorial. Acá le preguntamos a Julia un poco más, ¿no? Entonces, además de saber que tiene 25 años, pesa 62 kilos y mide 1,65 m, sabemos que, le preguntamos un poquito más, trabaja como administrativa 8 horas, va al gimnasio 2 veces por semana 1 hora, duerme 8 horas todos los días, viaja al trabajo y tiene 2 horas más o menos por día de viaje, y además cuando llega hace como las tareas de su casa, cocina, limpia, ordena. Entonces, en base a esos datos que nos da el caso de Julia, vamos a empezar con el paso a paso del FAO factorial. Lo primero que teníamos que hacer era calcular el metabolismo basal. Yo les copié ahí otra vez en rosa el pedacito del cuadro donde está la fórmula de metabolismo basal para que sepan de dónde lo sacamos. Otra vez recuerden separar en términos, entonces volvemos a calcular 14,818 por 62. A ese resultado le sumamos 486,6 y nos da 1405,3 kilocalorías. Eso sabemos que son las kilocalorías del metabolismo basal. El siguiente paso que teníamos era calcular la tasa metabólica basal, que era nuestro metabolismo basal dividido 24. Entonces acá es una cuenta sencilla, hago 1405,3 dividido 24 y nos da la tasa metabólica basal que es 58,5. Recuerden que la tasa metabólica basal es justamente eso, yo divido todo mi metabolismo basal del día en 24 horas. Entonces lo que significa es que yo de metabolismo basal por hora, bueno yo no, Julia en este caso, por hora gasta 58,5 calorías de metabolismo basal. Sigamos con el ejemplo, así construimos la tabla. Bueno, el tercer paso en nuestro FAO factorial era construir la tabla. Entonces acá teníamos varias actividades que nos decía Julia que hacía. Julia dormía 8 horas, entonces fíjense que yo cargué actividad, dormir, la cantidad de horas 8, trabajar, también trabajaba 8 horas, de transporte le puse 2 horas, que era lo que nos decía, lo que nos contaba Julia. De actividad física puse 0,3, por lo que hice fue que si ella hace 2 veces por semana, como no es todos los días, lo dividí por los 7 días de la semana para ver qué le correspondería de actividad física a cada día.
de limpieza y de cocina, como ella dice que realiza las actividades del hogar cuando llega, le puse más o menos 2 horas. Y el tiempo restante, que probablemente Julia esté, no sé, mirando la tele, descansando, lo que sea, no sabemos bien, no está detallado, son 3,7 horas. Entonces, ¿qué había que hacer para completar el cuadro? La tasa metabólica basal como primera fila, que era para todos igual, porque para todas las actividades uno gasta de metabolismo basal lo mismo. Y después hace falta encontrar el múltiplo para cada una de las actividades. A dormir le corresponde el número 1, el múltiplo 1, trabajar 1,5, transporte 1,2, actividad física de baja intensidad 4,2, limpieza o las tareas del hogar le corresponde 2,3 y el tiempo restante, que lo van a ver como actividades discrecionales, es 1,4. Acá todos estos datos los sacamos de la guía que tienen en anexos, ¿está bien? No se los tienen que acordar tampoco, pero sepan que los pueden encontrar ahí, hay un montón más, yo elegí los que corresponden a nuestro ejemplo de Julia. Una vez que hacemos eso, multiplicamos, por ejemplo, en el caso de dormir, 58,5 por 8 por 1 y nos da 465,6. En trabajar multiplicamos de nuevo 58,5 por 8, que son las horas que está trabajando, por 1,5, que es nuestro múltiplo, y nos da 698,4. El transporte, usamos 58,5 por 2 horas que está viajando, por el múltiplo que es 1,2 y nos da 139,7. La actividad física, usamos también 58,5 por 0,3, que es lo que hace de actividad física diaria, digamos. Por el múltiplo que es 4,2 nos da 73,3. Las actividades del hogar, también usamos 58,5, que es su tasa metabólica basal, por 2 horas, que es lo que yo estimé que Julia usaba de tiempo para sus tareas del hogar. Multiplicamos por 2,3, que es su múltiplo, y nos da 267,7. Y por último, las actividades discrecionales o el tiempo restante, que usamos 58,5 por 3,7, que son las horas que yo estimé, digamos, haciendo 24 horas menos todas las actividades que tenía detalladas, ¿no? Me sobraba 3,7, que no teníamos como nada fijo que hacía Julia. Puse el múltiplo de actividades discrecionales, 1,4, y eso me da 300,3 calorías. ¿Qué hacemos? Sumamos todo eso, que yo les puse en circulito amarillo. Sumamos todas las calorías de cada una de las actividades que hace Julia todo el día y nos da 1947,7 kilocalorías. Ese sería el valor de requerimiento energético diario para Julia, teniendo en cuenta cada una de las actividades de su día y cuánto gastaría en cada una de ellas de acuerdo al tiempo y al tipo de actividad. Perdón, les agrego una corrección, que el resultado cuando sumamos todas las calorías correspondientes a todas las actividades que hace Julia en el día es 1959,4 kilocalorías. Ahora sí, para su felicidad, llegamos a la última fórmula, también de FAO 85, pero en vez de ser el método factorial, es el método práctico. Y tiene unos pasos muy parecidos a todos los que usamos para FAO. El primer paso, calcular el metabolismo basal con las mismas fórmulas que ya usamos para FAO 2001 y para FAO factorial, teniendo en cuenta la edad y el sexo del caso en cuestión o de la persona que tengamos enfrente. Y en el segundo caso, en vez de hacer todo el listado de actividades físicas o de actividades diarias como hicimos en el método factorial, lo que vamos a hacer es seleccionar el múltiplo de actividad física según la edad, del sexo y las actividades diarias que haga la persona. Entonces acá tenemos para hombres y para mujeres entre 18 y 60 y más de 60 años, tenemos para trabajo ligero, trabajo moderado y trabajo pesado. Acá tenemos para cada una de esas actividades un múltiplo. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos en el FAO 2001, multiplicar el metabolismo basal por la actividad física. Veamos entonces el caso de Julia para FAO práctico de 1985. Bueno, acabamos una vez más y la última con Julia para reemplazar sus datos en el FAO método práctico. Lo primero que teníamos que hacer era calcular el metabolismo basal. Ahí tenemos, les pegué el cuadradito rosa con los datos de metabolismo basal correspondientes para la edad y el sexo de Julia,
que entonces se saca ese dato multiplicando 14,7 por el peso más 146. Ahí reemplacé el peso en violeta, que esos son 62 kilos, y eso nos da 1407,4 kilocalorías, que corresponden entonces al metabolismo basal. Para sacar el requerimiento energético diario, teníamos que multiplicar ese valor de metabolismo basal por el factor de actividad física, que también se los copié ahí, el correspondiente a la actividad que hace Julia. Entonces tendríamos que hacer la cuenta de 1407,4, que es del metabolismo basal, multiplicados por 1,64, que es el factor de actividad. Eso nos da 2.308,13 kilocalorías, que sería el requerimiento energético diario de Julia según el método práctico de FAO. Bien, acá tenemos todos los resultados del gasto energético diario por todas las fórmulas que fuimos como practicando hoy o recorriendo hoy en esta clase. Fíjense que son todas, que no son todas iguales primero, por eso decimos que este gasto se estima y no se mide, porque en realidad estamos como estimando, y andan más o menos todas por valores parecidos. ¿Cuál es la única que por ahí sobresale un poco? Es la del FAO práctico del 85. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan el valor que le asigna al trabajo moderado es bastante más alto que un 50%, es casi un 65%. Entonces esas calorías que ustedes ven de más tiene que ver con que FAO es una organización de agricultura y a veces vieron que dice trabajo, no dice actividad física o nivel de actividad física. Entonces lo piensa como para trabajadores o agricultores. Entonces el trabajo que les asigna, la cantidad de calorías que le asigna por ese trabajo es un poco más alta que el resto de las fórmulas. Pero fíjense que andan todos más o menos por valores parecidos, pero lo que hay que tener bien presente es que uno con esto estima el gasto energético diario y no lo puede medir exactamente. Así que ahora vamos a ver qué hacemos con estos resultados. Si los ponemos así como están, si hay que redondearlo. Bien, sigamos. Para esta asignatura, Nutrición 1, y para esta etapa, tal vez no sería un problema no redondear. Pero como este gasto energético diario es el primer paso para después realizar en Nutrición 2 el plan de alimentación y más adelante en esta asignatura la fórmula sintética y fórmula calórica, es importante que hagamos un redondeo para que sea después más fácil de calcular todos los pasos que siguen, que parten de este gasto energético diario. Y para esto nosotros tenemos una regla que se las voy a explicar en la diapositiva que sigue sobre cómo nos organizamos para redondear. Para redondear usamos la regla de dividir en 50 y 50, entre 50 y 50 y llevar nuestro resultado al número que esté más cerca. Entonces, vamos a verlo con dos ejemplos. Tengo Ada, por ejemplo, que me dio 2120. Entonces yo tendría que dividir, según esta reglita que les puse acá, 2100, 2150 o 2200. Y 2120 está más cerca de 2100 o de 2150. Bien, por eso tienen la liñita amarilla del medio, que ¿cuánto sería? 2125. Entonces, si a mí me da 2126, tendría que llevarlo a 2150. Si a mí me da 2120, como me dio Ada, lo voy a llevar a 2100. Veamos el siguiente caso, de NAS, por ejemplo, 2180. 2180 yo tendría lo mismo, 2100, 2150 o 2200. Entonces, ¿yo qué estoy? ¿Más cerca de 2150 o de 2200? Bueno, me fijo, tendría que ver si tengo de 2175, si me voy más para el lado de 2200 o si estoy más cerca de 2150. Y como estoy más cerca de 2200, lo redondeo para ese lado. Parece difícil, otra vez les vuelvo a decir lo mismo, hay que dividir de 50 en 50 y tratar de llevar nuestro resultado al número más cercano. Todos los ejercicios que nosotros les demos para practicar van a incluir práctica para redondear, así que quédense tranquilos que van a poder sacarse todas las dudas que tengan. Pero esa es la fórmula
la forma que usamos para redondear. Esta tablita pueden no hacerla. Yo se las muestro porque a veces resulta más práctico ubicar el número en esos huequitos y ver de cuál de los rojos, digamos, está más cerca. Pero acá cada uno puede usar su creatividad y armarlo como le parezca. Lo importante es que el redondeo esté bien hecho y esté hecho de esta manera. Con esta diapositiva llegamos al final de la clase de hoy del cálculo de gasto energético diario y acá les armé como un repaso de los temas que fuimos recorriendo en esta clase para destacarles como resumen qué es lo importante. Acá, como cosas importantes, tenemos que conocer las fórmulas para estimar el gasto energético diario. Acá les voy a hacer la aclaración de que no vamos a pedirles que sepan hacer el método de FAO factorial. Sé que es un alivio para ustedes porque es un método largo, bastante como difícil. Así que lo único que queremos que sepan del FAO factorial es que se usa mucho para deporte y que nos da una idea de cuántas calorías, digamos, gasta cada una de las actividades, como representan en el gasto energético total cada una de las actividades que una persona hace en el día. Así que solo queremos como que lo tengan presente, tengan esa idea, pero no se los vamos a tomar con ejercicios en esta parte de la carrera. Seguramente más adelante sí, lo van a ver más en profundidad, pero ahora vamos a usar todas las otras fórmulas, pero no las de FAO 85. Acuérdense que siempre es muy importante evaluar el peso y para eso sí o sí hay que usar el índice de masa corporal. Recuerden, se los dije un montón de veces en esta clase, separar en términos en los cálculos para no cometer errores. Ya también se los aclaré, pero no tienen que acordarse ninguna fórmula de memoria, así que nosotros vamos a darles la fórmula en el caso de que haya como que hacer alguna evaluación de este tema o lo vayamos a incluir en las evaluaciones, vamos a darles la fórmula. Es importante redondear al finalizar el ejercicio, como les enseñé en esta clase. Y por último acá, lo más importante como en todos los temas que veamos con ejercicios prácticos, es sentarse a practicar, practicar y practicar. No hay otra manera, esta asignatura tiene un montón de contenido práctico y la única manera es practicar porque de esa forma nos vamos dando cuenta dónde nos surgen dudas, dónde tenemos dificultades y la única forma de resolver eso es haciendo ejercicios y practicando. Así que bueno, los dejo acá por esta clase y nos vemos la próxima. Saludos.